Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio conmigo, con Isra García. Un nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series. ¿Qué significa Disrupt Everything? Significa cambiarlo todo. Significa reinventarse. Porque para cambiarlo todo, primero necesitas cambiarte a ti mismo, reinventarte, propulsarte, incomodarte, exigirte. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Este es el episodio número 67. Y estoy grabando este podcast desde Hong Kong. El viaje alrededor del mundo continúa. Ya más de un año desde que empezara en enero del 2018 con el primer destino, Australia. Y desde entonces he grabado diferentes podcasts. Desde el viaje y del viaje y resultantes del viaje. ¿Qué es lo que ha sucedido, ¿no? en lugares como Australia, Japón, Sudáfrica, África, Grecia, Italia, Egipto? Y ahora llegamos y llegas a un nuevo episodio que ha tenido que ver con el viaje, ¿no? Las lecciones de vida, o algunas de las lecciones de vida que me llevo en lo que fue la siguiente parte del viaje, después de Grecia, Estados Unidos. Llegué allí después de terminar el programa de excelencia para desempleados, después de esa primera edición en agosto, unos días en Ibiza con mis amigos Joseph, Víctor, Zorzano, Roger, los Suruba, Cristian. Y me marché a Estados Unidos para aclimatarme y acondicionarme durante unos días en Los Ángeles antes de salir al desafío que enfrentaba el Burning Man Quest modo autosuficiencia, recorrer la distancia que separaba Hollywood de California desde Black Rock City, Nevada, Burning Man, yo solo en bicicleta, 1000 kilómetros. Hay un podcast dedicado a esto.
que lo puedes encontrar en los recursos de este podcast o incluso en isragarcia.es. Parte 1, y digo Estados Unidos parte 1 porque este año vuelvo. Después de estar aquí en Hong Kong, me voy a Nueva York, donde empiezo un nuevo proyecto, un nuevo puesto de trabajo como mentor en TechStars, en el primer programa de blockchain para startups en Nueva York. TechStars es una de las 3 aceleradoras de startups más grandes del mundo, alrededor de 300.000 emprendedores y con presencia en más de 150 países. Entonces vuelve la parte 2 en breve. Pero bueno, ahora parte 1, ¿no? Hice Valencia-Madrid, luego Madrid-Londres y finalmente Londres-Los Ángeles. Destino final, como decía Burniman, por tercera vez. Pero no te voy a hablar de los hitos, sino te voy a hablar de los aprendizajes que creo que te puedes llevar. Son sacudidas o chispazos que yo me he llevado y que me han producido algo que después de un tiempo, pasados unos meses, todavía perduran. Por eso hago los podcasts del viaje con perspectiva, para poder extraer el máximo valor aplicable a lo que tú te puedas llevar. La primera lección o el primer chispazo que me llevé fue el poder de las restricciones. Algo que ya llevo, con lo que llevo flirteando unos años, ¿no? La belleza de la adversidad y el máximo rendimiento. Mientras empezaba la aventura, ¿no? Y mientras pensaba sobre las ocasiones que había asistido a Burning Man, la primera vez fue en equipo en 2014 con Burning Man Quest, que fue un triatlón de 54 horas sin descanso a favor de la ONG Bridges for Music. La segunda vez fue solo en 2016, que fue el colofón a lo que fue y ha sido una de las aventuras más bonitas de mi vida. Lo que titulé o llamé Vive la posibilidad, que consistió en 24 días para recorrer la distancia que separa Miami de Las Vegas en coche y con una fat bike de Agram Bikes, pasando por la vieja Ruta 66. Bueno, en la ocasión en la que me plantaba en ese entonces, la tercera, en 2018, emprendí un nuevo viaje, una nueva aventura, que era un nuevo desafío social, como decía, Burning Man Quest 2018 modo autosuficiencia. El equipaje, ¿no? ¿Qué te llevas cuando vas con una mochila? Porque iba yo solo, para recorrer 1000 kilómetros de ciclismo en modo autosuficiencia, con la idea de recaudar matrículas para jóvenes en Bridges for Music Academy, la escuela que Bridges for Music ya ha construido en los barrios marginales de Langa. Y claro, llegar a Burning Man, estar en el Camp Bang, que era el camp de Australia donde estaba. Un saludo a Gri Young. No creo que escuche este podcast, pero un saludo igualmente. Y bueno, la verdad es que yo no sabía. Ahora sí, pero no sabía en realidad qué es lo que iba a encontrar en el camino. En qué situación me iba a encontrar, qué me haría falta o qué necesitaría. ¿Sabes qué? Que me daba igual. Porque contaba con el recurso definitivo. Sigo contando con ese recurso definitivo. Yo mismo. Sea lo que sea, ya hemos estado allí. Sea lo que sea, lo hemos superado. Y si no fue así, era porque debía ser así. Venga lo que venga, nos adaptamos, saltamos, sobresalimos, nos sobreponemos. Es naturaleza humana. El potencial humano es ilimitado. El ser humano, trabajado de forma holística, puede convertirse en una fuente de recursos inagotable. Puede resolver cualquier problema en cualquier contexto. Una forma de lograrlo es vivir con las restricciones. Si vives limitándote a ti mismo o a ti misma de manera continua, si estrechas el área de movimiento, si reduces tus opciones, si acortas tus alternativas, si te expones al riesgo, si te lanzas a la oportunidad que desconoces, si haces todo eso, crecerás, mejorarás, destacarás, subirás de nivel. Y eso sucede porque en realidad lo que estás haciendo es hacer más y mejor con menos. Entonces, cuando no haya restricciones, arrasarás. La explicación: cuando quites las restricciones harás más con más. Solo fíjate en los deportistas que entrenan con carga fija, los artistas que salen de su especialidad para tocar otros instrumentos. Todos ellos mejoran exponencialmente. Yo no concibo la vida sin restricciones autoimpuestas. En mi trabajo, en los desafíos, en los viajes, en mi vida, de todo tipo. ¿Cómo hacerlo? A través de experimentos. Justo hoy acabo de empezar uno.
que tengo que practicar en cuanto acabe este podcast. Lo he llamado quietud total. 1 hora al día inmóvil, sin moverme y sin meditar. Es simplemente sentándome en una silla y estando 1 hora parado. ¿Qué voy a aprender? Ni tú ni yo lo sabemos, ni tú ni yo lo sabemos hasta que no acabe. O hasta que no empiece, o hasta que no vaya durante el experimento. Esa es la clave para bailar en el pico del máximo rendimiento. Los experimentos son una forma de vivir en los márgenes, desde 21 días en silencio, o 20 días de ayuno, a 120 días sin redes sociales, o 10 días diciendo no y otros 10 sí a todo, o buscando 200 días el rechazo. Ama la adversidad, ama las restricciones, aprende a vivir entre las dos y encontrarás algo fascinante y desconocido para la inmensa mayoría. El límite, la adversidad, el temor, la duda, lo absurdo y la incertidumbre son nuestros mejores maestros. En mi caso, viajo con ellos, viajo con estos viejos sabios a todas partes. Que las restricciones se convierten en algo habitual para ti. Y eso lleva a algo que también supuso para mí otra sacudida. Y es que no hay momento exento de incomodidad y no debería haberlo. Puedes estar en un viaje alrededor del mundo y todavía sentirte como en tu propia casa. Puedes estar en tu propia casa y sentir que estás en medio del universo. Puedes sentir que estás en medio de la paz y dentro de la paz puedes encontrar pequeñas guerras. En medio del placer hay brotes de sufrimiento. La seguridad más férrea podría contener la inseguridad más asfixiante. Los amigos podrían convertirse en enemigos y viceversa. El verano más soleado se altera por tormentas más severas que esas que podemos encontrar en invierno. En ausencia de un enemigo externo, aparece un enemigo interno incluso más peligroso que el primero. El peor momento contiene momentos de tremenda plenitud. El amor más puro está hecho de fricciones, irracionalidad e incompatibilidad. Cualquier destino puede contener la magia que no esperabas. El mejor destino es el peor destino y el peor es el mejor. No hay ni un solo momento que esté exento del viaje en el que tú y yo nos encontramos. No hay un momento que pueda estar lleno de todo o nada. No hay ni un solo momento exento de incomodidad. Mira el viaje. Empecé a Australia, Japón, siguieron Sudáfrica, África, en junio estuve en Italia, Lamporeccio, Pistoia, Pisa, Florencia, Bolonia, Ferrara, Padova, Verona, Venecia, Roma. En julio viajé a Grecia, Atenas, Mykonos, Quineta, Nemea, Nauplia, Corinto. Finalmente, en agosto tomé el rumbo a Los Ángeles, a por esa aventura. Y pasé por ciudades como Palmdale, Bishop, Lee Vining, Hawthorne, Fallon, Fairley y como destino final Black Rock City. Al acabar fui a San Francisco y de ahí a Santa Mónica, pasando por Morro Bay, Santa Bárbara y Malibú. Esos fueron los meses de viaje hasta ese momento. Un viaje donde grababa un vídeo por día de todo lo que iba viviendo, que puedes acceder a través de los recursos. Voy a dejar un enlace. Todo lo que iba aprendiendo y todo lo que me llevo tiene un denominador común: incomodidad. Recuerdo cuando aprendí esto, cuando me di cuenta de esto, ¿no? Estaba en California, en Santa Mónica, donde creé mi particular retiro. Experimento de 48 días de nootrópicos, trabajo desde la casa o desde la playa, deporte, descansar, meditar, comer y poco más. Así pasé todo el mes de septiembre hasta octubre, que fui a celebrar mi cumpleaños a Las Vegas y luego volví a España para Granada, conferencias en Granada, stand-up programas inconformistas en Valencia, varias consultorías, ver a mi familia, amigos, alguna fiesta y otros negocios. Luego a Ámsterdam y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que ha ido viniendo hasta el día de hoy. Veo y estaba viendo y sigo viendo pagado con dividendos sustanciosos mi apuesta por la incomodidad. Principalmente porque esa incomodidad ha llevado a que pudiera conseguir el sueño más salvaje y más buscado desde que tenía 24 años. Esto, lo que estoy haciendo ahora mismo, quizá el mayor objetivo de mi vida.
Y segundo, porque decidir invertir en la incomodidad y en este viaje, en lugar de ir a estudiar un gran y costoso máster, ha sido todo un acierto. El retorno que estoy obteniendo en experiencias, aprendizajes y vivencias está siendo impagable y habla, creo, por sí mismo. Y el tercero, porque estoy haciendo todo lo que quiero, sin privarme de absolutamente nada, porque siento que no tengo ataduras. Siento que da igual lo que venga y me arrase. Me va a arrasar igual, yo me voy a dejar llevar y si puedo y debo, me resistiré. No hay nada exento de incomodidad, ni de tu propio logro, ni siquiera algo como, no sé, un viaje alrededor del mundo, mientras trabajas en lo que te apetece y vives todo lo que te apetece vivir. Pero ¿cómo llego allí? ¿Cómo llegar ahí? Chispazo, un paso detrás del otro. La mayoría de personas no entienden lo que el compromiso de verdad significa, dar un paso detrás del otro. Cuando estás ante una montaña inmensa que tienes que escalar, cuando te enfrentas a tu primer maratón, cuando entras en tu primer trabajo y no sabes de qué va nada de nada, cuando compites contra gente 10 veces más preparada que tú, cuando intentas lograr algo que nadie ha conseguido, cuando trabajas para crear un descubrimiento, cuando te esfuerzas para salir de un gran fracaso, cuando tratas de hacer algo que pensaste que nunca podrías hacer, cuando lanzas tu primer negocio, cuando haces todo eso, ¿sabes lo que sucede? Reculas y te escondes. Entonces te dices a ti mismo, wow, no sé si voy a poder hacerlo, no sé si quiero hacerlo. Esa es la mentalidad habitual. Las personas siempre tenemos dudas. Piénsalo. Yo las he tenido en muchas ocasiones. Las tuve en esos días atrás, obvio, cuando recorría las carreteras de Estados Unidos desde Los Ángeles a Burning Man, solo, sin ayuda, sin recursos, sin equipo. Sin embargo, la realidad es esta. Nunca alcanzarás esa meta a menos de que empieces a dar un paso detrás del otro. Puedes pensar que qué genial sería montar un negocio, o qué bien visto o reconocido sería acabar tu primer desafío extremo. Está bien, no obstante, al final del día es dar un paso detrás del otro lo que importa. Día tras día, día tras día, día tras día. De lo contrario, nunca llegas. Así que, cuando te comprometas de verdad a sobresalir en algo, ese es el chispazo. Di lo siguiente, lección de vida. Voy a hacerlo. No importa lo que me cueste, no importa el precio, no importa el tiempo que me lleve, no importa cuánto dolor tenga que atravesar, no importa lo que cualquier persona diga, mis padres, mi pareja, mis amigos, los críticos. Sí, no importa cuántos obstáculos tenga que superar. Voy a hacerlo. Tienes que comprometerte a hacerlo. Visualiza, planifica, mapea, sincroniza y muévete. Hazlo. Llegarán momentos de decepción y desánimo donde te dirás, ¿por qué hago esto? Mis amigos, mi familia, mis compañeros, todo el mundo me desaconseja hacerlo. Es lógico y comprensible. Es normal. ¿Por qué? Porque cada nivel tiene su demonio nuevo y diferente, intentando disuadirte, poniéndote a prueba y tratando de aplacarte. La meta, saber cuánto estás dispuesto a trabajar para conseguirlo. Eso te va a ayudar a crecer. No planifiques y ya. Tampoco marques en tu calendario y ya. No hables y ya. No solo pienses y ya está. Ni sueñes sin más. No, nada de eso importa. Lo único que importa es que hagas lo que tengas que hacer. Que te levantes, crezcas, mejores y vayas a por ello. No vaciles. Sé fuerte, resistente, resiliente, sé potente, sé agresivo o agresiva. En lugar de dejar que se debiliten tus tareas, objetivos y disciplina, utiliza tu fuerza de voluntad para hacer que todo eso suceda. No te debilites a causa de ti mismo. Lánzate al juego. Cae esas patéticas excusas que cada día te dices. Da un paso detrás del otro, sin parar. Sin parar. Y persigue tu imposible. Recuerda, un paso detrás de el otro. ¿Por qué? Porque es lo que necesitas hacer. Un paso detrás del otro. Un paso detrás del otro. Sí, hay que dar un paso. Ahora, un paso al frente. Ese es el otro chispazo. Esa es la otra lección de vida. Recuerdo que en ese momento estaba en La Paz, después de haber pasado 4 días en el Mar de Cortés, con 12 personas fascinantes en México, cada uno a su propia manera. Había un joven de 31 años que había reinventado una industria tan arcaica y rígida como la minería.
Alex, que con 30 años había desarrollado una línea de hoteles de estilo de vida alrededor del mundo y organizando camps para los más lujosos de Burning Man, Ricardo, que había implantado el mayor invernadero de marihuana legal en California, Roberto, un grandísimo abogado de Latinoamérica, Juan, director mundial de desarrollo de la inteligencia artificial AVE, y otras tantas personas que a pesar de su corta edad habían dado un paso al frente y estaban consiguiendo, y están consiguiendo, y estáis consiguiendo cosas dignas de mencionar. Fue enriquecedor vivir con esa gente porque ¿qué es lo que descubro de todos ellos y de ti? Que ninguno ha esperado la oportunidad perfecta. Ninguno ha retrocedido. Ninguno se ha conformado con lo que había. Todos hemos dado un paso al frente. Al conversar con este tipo de personas me doy cuenta de que todos coinciden que una de las claves es dejar de poner excusas. ¿Cómo haces entonces para dar un paso al frente y detener las excusas? Primer y único paso, aceptar que todas tus excusas son mentiras. Mentiras. Todas las excusas. Todas. Tienes que darte cuenta de que utilizas las excusas como una manera de racionalizar el camino fácil, porque ese camino hará que dejes la autodisciplina olvidada. No darás ese paso al frente. Piénsalo. ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Qué te lo impide? ¿Por qué no puedes ser tú como una de estas personas? ¿Por qué no puedes dejar atrás toda la basura que tanto te pesa? ¿Por qué no puedes crear la próxima innovación? ¿Por qué no puedes ser lo que soñaste? ¿Por qué no puedes ayudar a millones de personas? ¿Por qué no puedes empezar a manifestar tu grandeza? ¿O por qué no puedes vivir la vida a tus propios términos? No tienes tiempo. Mentira. No tienes apoyo, mentira. Eres joven, mentira. No sabes la mejor forma de hacerlo, mentira. Estás demasiado ocupado, mentira. No sientes, no tienes, no puedes, mentira, mentira, mentira. La lista continuará hasta que tú no la detengas. Hasta que tú la detengas. Estoy cansado de ver a gente que afortunadamente ha destrozado todo el pronóstico, pero también a gente que piensa que no se puede cambiar lo que tiene frente a su nariz. Ojalá pudiéramos ver más allá de lo que estamos dispuestos a ver. Ojalá des un paso al frente. ¿Sabes por qué? Porque realmente te necesitamos. Pero claro, dar los pasos al frente, y esto lleva a una lección de vida que no viene desde Estados Unidos, viene desde mis inicios, pero me ha acompañado mucho en Estados Unidos porque hice algunas cosas que no eran lo más acertado en trabajo, pero tenía que hacerlo. Lo que yo llamo gasolina para tus sueños, y esa es una forma de dar pasos al frente de una manera súper decidida. El trabajo que ahora mismo estás o deberías estar haciendo, o el esfuerzo que preferirías no hacer, la tarea que no te gusta, el objetivo que cuesta de alcanzar, las horas extra en el restaurante, los 3 trabajos seguidos que suman más de 16 horas al día, todas esas horas consumidas para otros que podrían haber sido invertidas en ti, la frustración de aguantar a un superior incoherente y cruel, el estrés de ser cargado con más responsabilidades de las que te tocaban, sacar el proyecto adelante tú solo en lugar de todo el departamento. Eso y todo lo que me dejo se llama gasolina para tus sueños. Lo que usualmente rechazamos, no nos gusta, evitamos o nos machaca es lo que nos da la oportunidad para un día lograr nuestro propósito. ¿Tienes un sueño? ¿Quieres lanzar un proyecto personal? ¿Quieres montar tu propio negocio? ¿Cuál es ese objetivo que persigues pero nunca acabas de llevar a cabo debido a que no tienes fondos suficientes o las horas que te ocupa tu trabajo? La gasolina para tus sueños es la respuesta. Y es aprovechar todo lo que estás haciendo en este momento para llegar al escenario que hay en tu corazón. Nada es un desperdicio si primero prestas la suficiente atención para identificarlo antes de etiquetarlo. Segundo, si sabes verlo como una oportunidad. Y tercero, si sabes proyectarlo. El trabajo de oficina, el trabajo en una fábrica de textil, y te lo digo por experiencia, el trabajo haciendo perchas, el trabajo de aprendiz denigrado, el de becario, cualquiera es gasolina para tus sueños. Sea cual sea el trabajo, necesitas lo siguiente. Un trabajo o una ocupación, o tiempo. Ingresos suficientes para subsistir. Al menos entre 2 y 4 horas libres todos los días. Todos es todos. Hasta 1 hora funcionaría. Enfoque radical por tu parte. Autodisciplina y una libreta que puedes llevar contigo. O Evernote o similares. Con esto puedes empezar. Es todo lo que haces.
esa gasolina para tus sueños si así decides interpretarlo. ¿Qué habilidades puedes extraer de tu día que te acerquen a ese sueño? ¿Qué hábitos puedes poner en práctica cada día para acercarte más a ese objetivo? ¿Cuáles son todos los pasos que puedes dar en esas horas libres que destinarás cada día en avanzar en tu meta? ¿Cómo vas a necesitar menos dinero para subsistir y emplear el sobrante en impulsar tu sueño? ¿Qué otros trabajos podrías encontrar para seguir potenciando tu sueño de forma financiera y con talento, conexiones o recursos? ¿O qué ideas y acciones podrías extraer y anotar a diario para llegar antes a conseguir tu sueño? Todo empieza por empezar, por responder estas preguntas. Y si lo haces, cada día, un día, lo lograrás. Yo llevo 10 años utilizando todo lo que no me gusta, rechazo, me cuesta, no entiendo, me da miedo o huyo como medio para lograr todo lo que me he propuesto. Todo. Y nunca apuntando al macro, sino al micro. ¿Eres capaz de identificar la gasolina para tus sueños y usarla para impulsarte donde más quieres ir? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Ya! La gasolina de tus sueños está basada en el siguiente chispazo, siguiente lección de vida, la de dominar tu esfuerzo. A ver si me sale bien el nombre. Carl von Clausewitz dijo una vez: persigue una gran y decisiva meta con capacidad de esfuerzo y determinación. Bueno, si quieres sacar algo más de lo que ves, bueno, vas a tener que usar la determinación, la perspicacia, la autodisciplina y la autoconsciencia, pero sobre todo tu capacidad de esfuerzo. Esa fuerza que te servirá de reactor, sea aquello que quieres en tu vida. Y si tienes el más mínimo interés en hacer algo extraordinario, en lograr alcanzar tu mejor versión, quizá en ayudar a miles de personas sin recursos, o quizá implantar una columna vertebral digital, o actuar en Hollywood, impulsar una startup revolucionaria, vencer la metástasis que recorre tu cuerpo, superar los abusos, combatir el maltrato, generar ingresos pasivos que te den la libertad financiera que buscas. Si quieres todo eso y más, vas a necesitar entrenar la capacidad de esfuerzo, la tuya. Si quieres ser recordado, elige y hazlo con capacidad de esfuerzo y determinación. Ya encontrarás el equilibrio más adelante. Esfuérzate de manera obsesiva. Eso es la única forma de pasar por encima de las montañas de obstáculos que van a intentar que desistas. No siempre encontrarás un propósito. Está bien. No siempre gozarás de una claridad mental privilegiada, si la sentiste alguna vez. No siempre se sabe lo que se quiere ser. Es posible que sigas perdiendo con 34 o perdido con 34 años también. A lo mejor nunca encontraste tu pasión y piensas que ya es demasiado tarde. Nada de eso importa mientras sigas esforzándote cada día y empujando hacia adelante. No te preguntes por qué, solo cree en seguir, solo continúa, con fuerza, con energía, con decisión. Cree en algo más allá que toda la basura que te cuentan. Cree en ti mismo por el amor propio que te mereces. Cuando eso sucede, cuando no entiendas por qué sigues, cuando comprendas que no necesitas una motivación, cuando te des cuenta de que no hay nada más, cuando veas que no hay límites, cuando te sientas imparable, entonces, querido amigo o amiga, habrás dominado la capacidad de esfuerzo. Entonces derribarás cualquier obstáculo. Entonces serás inquebrantable. ¿No sabes por dónde empezar? Empieza por aquí. En esos pequeños momentos. En esas decisiones fáciles, en esos trabajos insignificantes, en esos esfuerzos innecesarios. Nunca elijas el camino fácil. Ve al que más esfuerzo requiera. Haz eso cada día, durante 2 o 3 años. Lo que descubrirás te asombrará. De repente dejarás de ser la persona que solías ser. Será jodidamente difícil, pero si puedes hacerlo, serás una persona completamente diferente y más preparada para el viaje que nunca. Y ese viaje solo será la excusa para la meta final, la autotransformación. Te espero ahí. Ven, por favor. Y tú me dices, es muy complicado eso. Tiro la toalla, abandono. Me fascina el concepto de tirar la toalla y abandonar. Y es para mí un chispazo, es algo que me ha impactado, es otra lección de vida que me llevó a Estados Unidos. La urgencia de tirar la toalla y abandonar. La urgencia de huir y esconderte. ¿Sabes cuántas veces quise bajar de la bici? ¿Cuántas veces me he pensado que no iba a ningún sitio? ¿Cuántas veces? Mira, Arianna Huffington lo ha sentido.
Mel Robbins lo ha sentido. Usain Bolt lo ha sentido. Yoshiko Shinohara lo ha sentido. Alain de Bottom lo ha sentido. Joseph Ahram lo ha sentido. Gaby Castellanos lo ha sentido. Ismael Cala lo ha sentido. Madonna lo ha sentido. Richard Branson lo ha sentido. Tony Robbins lo ha sentido. Oprah Winfrey lo ha sentido. Tim Ferriss lo ha sentido. Andrés Iniesta lo ha sentido. Paul Gasol lo ha sentido. Rafa Nadal lo ha sentido. Melanie Perkins lo ha sentido. Cada persona victoriosa lo ha sentido. Cada campeón. Cada persona de éxito, cada inconformista o manmaker, esos también lo han sentido. Tú lo has sentido. Yo también lo hemos vivido en nuestras carnes. La urgencia de abandonar y tirar la toalla. Escucha esto. Esa urgencia nunca va a desaparecer. Si abandonas, estás perdido, porque nunca será algo pasajero. Vendrá otro momento donde la urgencia volverá a aparecer. Y adivina qué. ¿Sabes lo que harás? Abandonar, tirar la toalla. No tienes dinero, no tienes apoyo, no tienes amigos. Lo entiendo, pero no abandones. Te llevará el doble de tiempo o el triple. Tendrás que tomar más cursos y clases. Podrías no ser tan apto leer o escribir el doble de lento que el resto. Es posible que no bailes igual de rápido o no te muevas igual de bien. Está bien, pero no tires la toalla. Si lo haces, todo el mundo te pasará por encima. El coste de abandonar y ser pisado es el coste de volver a levantarte. Entonces tienes que decidir si estás tan preocupado por volver a ser pisoteado que estás dispuesto a pasar el resto de tu vida escondido o escondida para no ser pisoteado o pisoteada de nuevo. ¿O acaso eres una de esas personas que dicen, písame o no, pero yo voy a levantarme y a aparecer, voy a liderar y a volver a intentarlo? ¿Eres una de esas personas? Eres una de esas personas que dice, voy a hacerlo lo mejor que pueda, una y otra vez. No me importa el coste, el golpe, el dolor que reciba por ello o el precio que tenga que pagar. Voy a levantarme. ¿Tirar la toalla? Ni soñarlo. Mi pregunta es, ¿eres una de esas personas? No te atrevas ni por un segundo a tirar la toalla o a abandonar. No eres de esas personas. Si merece la pena, muere por ello. No tires la toalla ni cuando salgas de la ducha. ¿Y cómo sé en dónde no tiro la toalla? ¿Cómo no? ¿Y en qué persistir? ¿En qué no? Otra lección de vida. Algo que me ha ayudado muchísimo. Yo le llamo la línea base y cómo medir lo que importa. ¿Qué esperas alcanzar? ¿O qué quieres mejorar? ¿Qué deseas obtener? No qué esperas medir, no qué quieres medir, no qué deseas medir. No, en realidad necesitas crear, construir, desarrollar o lanzar. Es por eso que medir o monitorizar se convierte en una trampa frustrante. Si tuvieras que medir los 3 parámetros más importantes de tu campaña de marketing, o tu estilo de vida o rendimiento profesional, ¿cuáles serían esos indicadores que utilizarías para medir solo lo que importa? Es decir, ¿cuál es tu línea base? Esto es algo que aplica al individual que busca el alto rendimiento o a la empresa que busca mejorar sus resultados. Las métricas fáciles pero inadecuadas te distraen como pasa el 90% de los profesionales. Puede ser fácil de calibrar, arbitrario y tangible, pero ¿es ese tu propósito de trabajo? Sé que hay ciertas métricas estandarizadas para lograr lo que quieres, pero aún así, quizá esa métrica podría no servirte. ¿Cómo mides tu línea base personal? Muchos podrían hablar de enfoque, de la energía, del número de tareas completadas, pero eso todo es un bla 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 bla. Es engañoso. ¿No sería más fácil y efectivo medir cómo te sientes al despertar y al dormir? ¿Y medir cómo dormiste o descansaste? Pienso que son métricas efectivas para determinar tu línea base. La pregunta es, ¿sabrías replicar esto en tu negocio? Clics, visitas, tiempos de permanencia, porcentaje de rebotes, seguidores. Quizá estas métricas han sido establecidas porque son fáciles, no relevantes. Lo que sí podría importar o ayudarte es si puedes llegar a una conclusión sobre la meta que marca la diferencia, el objetivo que de verdad importa, los sistemas disruptivos que cambian las cosas. Esos siempre implican rechazar las medidas, objetivos y creencias comunes. Cuando mides lo de siempre, cuando mides lo que mide todo el mundo, crearás y conseguirás lo que todo el mundo consigue. Ni siquiera sabrás si estás seguro de cuál es tu línea base. Me refiero al pilar maestro que dice si tu negocio funciona o no, si tu producto es aceptado, si tu servicio sobresale, si tu vida mejora, empeora. Hay una línea base, pero no hay más de 3 métricas para definirla. Si puedes encontrar las métricas adecuadas para tu línea base, no necesitarás perderte las métricas en analizar, en medir y en cruzar montañas de datos. Si lo haces, podrás mejorar en lo que sea. Mide solo lo esencial.
siente. Y eso es una clave porque tenemos miles de métricas, tenemos miles de distracciones. Y esas distracciones las tenemos que eliminar. Tenemos que ser obsesivos. Y la obsesión, desde ese entonces, bueno, un poco más adelante, pero se pronunció mucho en Estados Unidos a día de hoy, se convirtió en una obsesión para mí. El poder hacerlo una ventaja competitiva, ser obsesivo. Cada día es algo que desde entonces a día de hoy es algo que tengo más claro. Desde Estados Unidos a día de hoy la obsesión es buena. Matizo, la obsesión por crear algo que genere un impacto positivo en personas o empresas es genial. Es una gran herramienta. Merece la pena ser obsesivo o obsesiva siempre y cuando lo que te obsesiona pueda producir un beneficio a la sociedad y a ti mismo o a ti misma. Hay que ser obsesivos en casa. En casa nos educan para que seamos comedidos. No puedes ser un descarado, pero tampoco puedes quedarte callado todo el rato. Nos educan a saber cómo estar en la media. No te desmarques mucho hacia adelante ni mucho hacia detrás. No seas el más listo, pero tampoco el más tonto. No des muchos dolores de cabeza, pero tampoco permanezcas en silencio. La alternativa, hacer todo lo contrario. Ser obsesivo con aquello que te haga feliz. Videojuegos, baloncesto, leer, escribir, jugar con figuras de acción, lo que sea. Céntrate solo en esos momentos que te producen satisfacción. Es posible que tu estado de flow sea más pronunciado o que tu estado de flow más pronunciado haya sido ese. Y no, será ese. Tu estado de flow más pronunciado será tú de pequeño, haciendo lo que más alegría te producía. Recuérdalo y dime si me equivoco. Luego, hay que ser obsesivos en el colegio. En el colegio nos entrenan para no ir demasiado lejos. Solo un poco está bien. Si hay una marca deportiva en tu colegio es para que sepas que es la marca límite. No puedes pasar de ahí. Empiezas a conocer los límites, muy abajo y muy arriba. La regla de oro es que es que debes aprobar todo. Debes ser más o menos bueno en todo, equilibrar tu conocimiento, incluso aunque no importe. Necesitas saber practicar bien algún deporte, leer bien, escribir bien, hablar correctamente, presentar de forma adecuada y tener un comportamiento bueno. La alternativa, aíslate de cualquier cosa que te genere el mínimo conflicto con lo que te hace olvidarte del mundo. Ignora profesores que te restan, apártate de compañeros escépticos, elimina cualquier barrera que genere estrés y esté desalineada con la única cosa que te interese. Por ejemplo, tenis, ajedrez, matemáticas. Sé obsesivo en la universidad. Llegas a la universidad y cuando llega el momento de obsesionarte por algo que podría apasionarte, te dicen que antes de centrarte en el desarrollo de negocios, por ejemplo, hay cosas que deberías saber y profundizar. Debes especializarte en un poco de todo. Empiezas a practicar cosas que son de todo menos críticas para aquello que te gustaría hacer o ser. Te das cuenta que el 80% de lo que haces es irrelevante y no mantiene conexión alguna con lo que en realidad arde en tu interior. Y si luego haces un MBA especialidad, te dirán que es mejor o el mejor profesional es el especialista. Incluso aunque después de todo este tiempo hayas sido disuadido o disuadida de especializarte en algo. Es bastante paradójico, porque ese fuego que ardía por dentro está medio apagado, confundido. Claro, has sido zarandeado por tantos mecanismos de mediocridad que ya no sabes en qué dirección ir ni sobre qué ser obsesivo o obsesiva. La alternativa, céntrate en las materias que están conectadas con tu obsesión o pasión desenfrenada, independientemente de las notas de los exámenes. Si no funciona, deja la universidad y persigue esa obsesión como si te fuera la vida en ello, porque en realidad te va la vida en ello. Ahora pasamos al trabajo, ser obsesivos en el trabajo. Cuando por fin encuentras un trabajo resulta que no tienes ni idea de la especialidad que deberías estar ejercitando. Has hecho tantas cosas inservibles, has pasado por tantas etapas de lavado de cerebro que estás más confundido que estabas cuando tenías uso de razón. No, cuando no tenías uso de razón. El trabajo es la culminación de la absurdez en creencias con las que has crecido. La alternativa, obsesiónate solo en ese trabajo que sabes que te fascina y estarías dispuesto a hacer incluso gratis. Hazlo día y noche sin parar. Prueba y error, una y otra vez. Mejora, repite, intenta diferente. Tienes que ser obsesivo en aquello con lo que quieres o lo que quieres despuntar en tu profesión, negocio, servicio o emprendimiento. No por el dinero, no por el éxito o la fama, sino porque te lo debes. Y nadie más que tú lo hará de esa manera.
Conozco a muchas personas obsesivas, tienen su lado enfermizo, yo incluido, incomprendido, insensato, solitario y a veces hasta estúpido o ridículo. Podría ser, pero eso no es tu problema, es el de ellos, porque así lo eligieron. Ninguno de los que conozco está a disgusto con la decisión tomada. Todas esas personas están ayudando a miles de personas. Todo porque un día decidieron ser obsesivos por algo. Lo bueno de la obsesión es que después encontrar el equilibrio es un proceso más rico, completo, interesante y pleno. Sí, y más fácil. En cambio, a la inversa, va a doler mucho más. Sé obsesivo primero. Claro, pero ¿cómo vamos a ser obsesivos? Y aquí viene otra de las claves. Si estamos en la era de la pereza. Esta es otra de las lecciones de vida. Este es otro de los chispazos que me sacuden la cara. Y espero que a ti también. No necesitas un estudio de una preciosa universidad para saber que vivimos en un mundo superficial, disperso y diluido en millones de razones para distraernos. Solo necesitas un poco de atención para darte cuenta de que apenas profundizamos en las cosas. No hace falta mucho para darte cuenta de que tocamos las cosas muy por encima. Cambiamos de tema, enfoque, pensamiento, sitio web o app cada 5 segundos. Y demasiado a menudo somos yonkis de lo irrelevante, de una cultura perezosa. Deslizamos en lugar de hacer clic. Hacemos clic en lugar de absorber. Escaneamos en lugar de leer. Incluso en nuestro email, incluso en los mensajes más preciados. Saltamos de cosa en cosa sin sacar el jugo a lo que hacemos. Vemos el brillo de la superficie y vamos a ver qué podemos obtener. Pero no escarbamos. Bienvenido a la cultura perezosa. Como resultado, obviamos la letra pequeña, olvidamos la parte crítica, pasamos por alto el aprendizaje elocuente. En cambio, vamos a por titulares, sensacionalismo, cuchicheo, falsas promesas y presuntuosidad. Nos alejamos de la experiencia inmersiva de saborear lo que hacemos, ya sea de navegar por un sitio web, escuchar un podcast, diseñar un producto, escribir un mensaje o hablar por teléfono. Y por supuesto, hay una cantidad inagotable de cosas que brillan en la superficie. Nunca acaba, es un flujo interminable. ¿Crees que la moda cada vez menos texto y más visual es un accidente? No recuerdo la persona a la que escuché decir que prefiere los grandes textos, excepto algunos raros que ven mi Instagram. Algo nos ha desubicado y nos ha hecho perder la atención profunda. Un tsunami de ruido intentando cazarnos. Un puñado de perezosos corriendo detrás de la mediocridad. Creo que es posible que encuentres una ventaja competitiva en la superficie. Incluso que hagas negocio y te desenvuelvas bien en este entorno. Sin embargo, también pienso que es más satisfactorio situarte justo al otro lado, debajo de esa cáscara, a veces vacía, y que entres hasta el núcleo de las cosas y las veas, las sientas y las aproveches por lo que son, incluso aunque solo lo hagas 1 hora al día. Si estás escuchando esto y de verdad te importa algo tu vida, trabajo o lo que hagas, considera tomar un momento para detenerte y entender lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y si no te importa, no necesitas preocuparte. Puedes seguir en la superficie. Para mí es algo importante, porque me recuerda lo que ha sucedido, ¿no? en estos 36 años. Siempre intentando profundizar. Recuerdo cuando estaba en Las Vegas, fui a celebrar mi cumpleaños en el Row con mis amigos. Cumpleaños de Vicens, del Row, fiestón, salí a las 9 de la mañana del Wynn, después de que Juan me echara de su habitación, y iba caminando, llamé a mi amigo Óscar, me dijo unas palabras, me emocioné, porque era mi cumpleaños en ese momento. Llegué a la habitación, dormí porque tenía una borrachera tremenda, me levanté, pensé, y dije, hostia, hoy cumplo 36 años. En ese momento, hace una semana, hablaba con mis padres y mis tíos y en un descuido dije algo así como: a mis 38 años me encuentro en la mejor forma de mi vida. Nunca imaginé estar haciendo lo que hago y ser quien soy. Y mi madre respondió: Israel, tienes 35 años. Wow, un silencio. Amigo, amiga, estaba convencido de que tenía esa edad. Aunque si me preguntas, te diría que siento haber vivido como 85 años. Eso es algo de lo mejor que he hecho en mi vida. Vivir cada año como si fueran 5 o 6 años condensados en uno solo. La segunda mejor cosa que he hecho en toda mi vida es invertir todo, lo que tenía y lo que no, en crearme a mí mismo.
sin dudarlo, sin retroceder, sin dejar de empujar hacia adelante. Nunca me detuve. Hice y he hecho que las cosas sucedieran. He persistido, incluso cuando no tenía razones para persistir, incluso sin motivación, hasta haciendo lo que odiaba hacer. Mira, nunca tuve una pasión cuando era niño. Que le jodan a la pasión. Nadie nace apasionado. Nunca acabé la universidad. Trabajaba 12 horas en una fábrica. Leí mi primer libro a los 24 años. Nadie me ayudó, en excepción de Óscar y Enrico. No tenía dinero. Y creo que mucha gente dudaba de mí, como lo siguen haciendo ahora. Nunca tuve la oportunidad de tener un mentor, jefe, profesor o alguien que me pudiera guiar o darme el consejo que necesitaba recibir. Cada vez que he tenido que arriesgar o tomar la iniciativa he estado solo y he tenido que decidirlo por mí mismo. Nadie me dijo cómo debería hacer las cosas. Nadie me mostró el camino. Escucha esto, nadie me ofreció una oportunidad. Cuando empecé desde cero, después de dejar mi vida en Alcoy y después de volver de Estados Unidos, nadie me contrataba para dar charlas o trabajar en su empresa. Tuve que elegirme a mí mismo y construir todo desde cero. Solo. ¿Sabes qué? Hoy con perspectiva, ha merecido la pena. Volvería a hacerlo, con los ojos cerrados. Estoy profundamente agradecido de que ocurriera tal y como ocurrió todo. Me siento bendecido por cada minuto de esfuerzo. Desde el principio, a pesar de no tener ni idea de por qué, creía en ese esfuerzo. Pensaba que era mejor que nada. Ahora sé que tenía que pasar de esa manera. Tenía que vivir todo como viví. De lo contrario no hubiera llegado aquí. A pesar de todos los cientos de miles de obstáculos que he encontrado y que encontraré, puedo decir, para mí, compartiendo contigo en este podcast, que, entre comillas, lo he clavado. He diseñado la vida que nunca hubiera podido imaginar. Y lo mejor es que soy consciente durante ese camino. He sido consciente y soy consciente. He mejorado o cambiado mejor. Además, la vida de un puñado de personas. Todas las que he podido. No sé si sabes esto, pero creo que llegados a este punto es bueno que lo sepas. El fracaso ha sido mi musa. He fracasado más que la mayoría de todos vosotros que estáis escuchando este podcast. Y lo sigo haciendo, más de lo que crees. Esa es la razón por la que cada día crezco, aprendo, gano más y más. Todo lo que he vivido me ha dejado una lección muy simple. Sigue empujando, Isra, y elígete a ti mismo. Haz lo que sea necesario hacer y no malgastes ni un ápice de energía en quejarte, buscar excusas o echar culpas a otro. He aprendido de forma dolorosa, créeme, que cada vez que veo el reloj, la muerte está más cerca de mí. Y tuyo también, insensato o insensata. La vida es tan finita y frágil que puedes dejar este mundo hoy mismo, un día como este. No hay tiempo. No hay bueno o malo. Y no hay una cenicienta. Nunca pedí permiso. Tampoco lo busqué. Lo tomé. Empezaría de cero y no cambiaría ni una sola cosa de estos 36 años que ya tengo. He hecho que sucediera y mañana, pasado y al otro, volvería a hacerlo. Eso es el mayor chispazo y sacudida que me he llevado en estos 36 años. Llegar a lo que acabo de compartir contigo. Y entre ese paso, trabajar en algo que amas, ¿no? Y hacerlo lucrativo. Chispazo. Lección de vida. Hacer algo creativo puede ir mano a mano con el ganar el dinero suficiente para vivir bien. Es decir, llevar una vida digna. Si quisieras beneficiarte o rentabilizar, hacer lo que amas, yo te diría lo siguiente. Primero, maximiza tu industria. La mayoría de veces asumimos que lo que ganamos en el trabajo es lo que deberíamos estar ganando por seguir haciendo lo que hacemos. No, estamos equivocados. No hay nada que nos detenga para cambiar de trabajo y buscar la oportunidad que merecemos. No todo el mundo tiene la misma definición de salario bajo. Si empresas competidoras ofrecen cantidades más sustanciosas, cambia de puesto o usa la oferta para negociar un mejor acuerdo. Segundo, reposiciona tus habilidades núcleo. Quizá pues es una habilidad que puede ser transferida a una industria diferente, una que esté dispuesta a pagarte más. La filantropía corporativa pagaría mejor que trabajar para una pequeña ONG. Si te gusta escribir y te pagan por ello, la medicina o negocios dan más que las reseñas de los libros de ficción. Hay que buscar eso que los profesionales del marketing ansiamos, una gran estrategia, porque esos son los micronichos. El punto 3 sería, intenta un esfuerzo extra. Si piensas en serio sobre lo que amas hacer,
seguro que encuentras una pequeña parte que puede ser remunerada. Si eres músico, puedes dar clases y tocar en fiestas. Si quieres esculturas, también puedes crear pequeñas joyas a escala y venderlas en Etsy. La clave es dominar la única faceta que no forma parte del ruido de moda. Para eso, necesitarás llegar a clientes potenciales. Empezar por una lista de email de personas interesadas en algo único que haces, eso podría ser una buena idea. Forma a lo mejor una comunidad de personas que comparten tu pasión. Las oportunidades aparecerán. Algo de esto aprendí en el curso que hice de Marketing Seminar de Seth Godin. Buenísimo, el mejor curso que he hecho en mi vida sobre marketing. Dado que ese esfuerzo, esto es lo que aprendí, ¿no? Que dado que ese esfuerzo extra es para darte dinero, asegúrate de que suben los precios de forma regular. Y tan pronto como avances con los años, deberías ir subiendo de categoría de clientes también. El cuarto punto sería: trabaja una vez. Vende mucho y de forma elegante. Los esfuerzos extras y relacionados con tu pasión requieren mucho esfuerzo, sobre todo si trabajas a jornada completa en ese trabajo. La clave está en experimentar con diferentes enfoques antes de encontrar el encaje perfecto que te ayude a generar unas ganancias significativas. Esto es algo que estoy viendo en primera persona con ultraproductividad, alto rendimiento y los experimentos. Crear un ingreso pasivo es parte de la estrategia. Por ejemplo, escribir un libro toma tiempo, pero ganas cada vez que vendes uno. Dar una clase o conferencia es casi parecido. Si lo grabas, que no es de mi gusto, puedes hacer que otros lo descarguen gratis o pagando. Cómo perseguir una pasión lucrativa depende también de crear proyectos pequeños de ingresos pasivos. El punto 6, yo te diría que vea la tuya. Si amas lo que haces, cuando obtengas beneficios, te lanzarás de cabeza todavía más, lo cual te llevará a una mejor oportunidad de rentabilidad y disfrute. Cuando el esfuerzo extra por tu pasión te da poco, no puedes hacer mucho si tienes otro trabajo. Pero cuando consigues la atracción suficiente como para desligarte y lanzarte a muerte a por la pasión que ya produce algún ingreso, adivina lo que sucede. Cuando trabajas para ti mismo hay pocos límites de ingreso. Y el último punto, explica para qué necesitas ese dinero. Hoy me preguntaban en Instagram cuánto dinero tenía. Es evidente que no lo he dicho. El dinero es solo una herramienta si quieres llevar una vida apasionada y lucrativa. Pregúntate, ¿por qué quieres ese dinero y para qué? La respuesta es clave. ¿Quieres el dinero para viajar alrededor del mundo? Hay formas económicas de que suceda. Si quieres vivir en una bonita casa, quizá puedes cuidar de la mansión o chalet de alguien que está fuera de la gran ciudad. Mientras tú pintas cuadros o escribes poemas o fabricas barajas de cartas. Algunas cosas requieren dinero, pero no todo. Siempre hay una forma de hacer lo que amas mientras vives como te toca. ¿Cómo perseguir una pasión y hacerlo rentable? Es cuestión de hacer lo que amas intentando ser pagado por hacerlo. Yo vivo bien, no soy una persona millonaria, pero vivo bastante bien y puedo llevar la vida más épica que pueda imaginar. Pero claro, nunca hubiera llegado aquí sin la última clave, que está ligada con mis 36 años. Viajar o emprender el mejor viaje que existe. El de conocerte a ti mismo. Y recuerdo cuando pensé y escribí sobre esto y reflexioné, estaba volando rumbo a Londres, cerrando la etapa de Estados Unidos, del viaje alrededor del mundo. Un viaje, sí, increíble para mí, hasta Europa, tal. Además de viajes relámpago a lugares como México, Ibiza, Colombia. He hecho y vivido en menos de un año más que los últimos 3 años. Y cada año vivo como 5. Y no me caracterizo por vivir de forma comedida. Como te decía, llegué a Estados Unidos en agosto. Fueron 2 meses. Cumplí mi sueño, el propósito que en 2014 me dije a mí mismo, vivir en Santa Mónica o Venice Beach. Cuando llegué con Lucas después de la conferencia de Social Media Marketing World, dije, tío, yo voy a vivir aquí. Algo que me prometí a mí mismo en 2013. Ahora mi instinto me dice que volveré. ¿De vuelta al avión? Bueno, pues cuando estaba en el avión estaba pensando qué intenso, ¿no? Pero entonces dejé pensar y decidí guiarme por los sentidos. Y lo primero que me vino ese día a la mente fue, Isra, nada como conocerte a ti mismo, tío. Nada. Es sorprendente como cuando estás conectado con tu interior, puedes encontrar retiro en cualquier lugar. No necesitas estar en una montaña
o en un retiro de meditación, o en una playa en alguna isla paradisíaca. Yo a veces hago mis retiros en mi propia casa, en mi propio cuarto. A menudo encuentro ese retiro en mi casa, ¿no? En Valencia, en Santa Mónica o en otra ciudad. Si hay algo que todo este viaje me está enseñando, y que sobre todo Estados Unidos me enseñó, es que tenemos todo lo que necesitamos. Está dentro de nosotros. Pero nosotros, de forma paradójica y absurda, salimos a buscar preguntas, respuestas, conocimiento, consejo o retiro fuera. He experimentado y profundizado lo suficiente como para saber que todo lo que necesitamos es conocernos a nosotros mismos. Como bien dice, o bien decía Sócrates unos cuantos siglos atrás. Sé que hay mucha hipérbole alrededor del crecimiento y desarrollo personal. Mucho wubú y mucho vendemoto y mucha historia de que al final quiere lucrarse, ¿no? La conciencia, el presente, la autoayuda, especialmente de personas que hacen fortunas con ello. Al final lo hemos convertido en un negocio lamentable, ya que debería ser una forma de vida que todos practicáramos desde bien pequeños. Mira, yo no soy coach, ni soy un gurú de nada. Solo puedo hablar de lo que he probado y he puesto en marcha, que no ha sido poco. Y los resultados obtenidos. Soy una persona obsesionada con mejorar, a mi manera. Lo único que hago es compartir lo que he aprendido contigo. Sin duda, ese viaje me ayuda en mi propósito. Buscamos personas, cambio, liderazgo, crear comunidades, montar negocios, causar impacto ahí fuera, vamos. Sin embargo, nos frustramos cuando no lo logramos, lo cual sucede en la mayoría de ocasiones. La razón es que no hemos empezado por nosotros mismos primero. Sea lo que sea, estoy seguro de que va sobre cambiarte, mejorarte, propulsarte, auditarte, sentirte, liderarte y dominarte antes que cualquier otra cosa. El truco, conocerte a ti mismo o a ti misma. El punto que trato de argumentar aquí es no trabajar en ti primero ya no es una opción. Hay mucho desconcierto, mucha frustración, hay mucha inseguridad, mucho miedo, ansiedad. Conocerte a ti mismo no va a eliminar todo esto por arte de magia, pero sí te ayudará a lidiar con ello. El hecho de que estés escuchando estas palabras, el hecho de que estés aquí en Disrupt Everything Podcast Series, significa que no te estoy diciendo nada que ya no sepas. Pero eso no significa que no merece la pena hacérselo saber a todos los demás. Conocerte a ti mismo o a ti misma es un único viaje que de verdad importa. El viaje que siempre continúa. Espero que sigas acompañándome en este viaje, en estas lecciones, en estos chispazos, en estas sacudidas, en todo lo que la reinvención significa. Ojalá puedas hacerle llegar este podcast solo a una persona. Y ojalá, puedes entrar en iTunes y decirme qué te ha parecido. O enviar un tweet y decirme qué te ha parecido. Y enviarme una pregunta que quisieras que abordara en los próximos podcasts. Porque estoy pensando en hacer un podcast con las preguntas que recoja de toda la gente. Déjalo en Twitter, déjalo en Instagram, en mi blog, donde quieras. Si llego a ella, la anotaré. Ya puedes encontrar Disrupt Everything Podcast Series en todas las plataformas, en Spotify, iTunes, iVoox, Stitch, Player FM, en todas, estamos en todas, tratando de crear esa reinvención que importa. Vamos a ello. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%. Esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia.
Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios, te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.